Bueno, en 1972, yo vine acá en la villa el 19 de abril de 1972, donde era auge de que tenés que militar en algo, viste, centro estudiante, partido político, era el auge de la militancia. Entonces, bueno, en la universidad yo trabajaba en Uriburu y Santa Fe, donde están todas las universidades. Entonces, bueno, los estudiantes salían a repartir volantes y a invitar para ir a los barrios. Ni idea, porque imagínate, yo vengo de Misiones, de Chacra, una vida diferente, viste, de plantaciones, de yerba, de tun. Entonces, no sabía lo que era una villa. Entonces vine y cuando vine a la villa, por ejemplo, con ellos, primero invitaron para ir a una actividad especial, para plantar árboles y no sé qué. Bueno, vine a esa que me pareció genial, así, ¿no? Y después, bueno, como que uno va tomando más compromiso. Entonces en la tercera vez que vine ya me preguntaron si yo quería militar ahí y entrar en alfabetización. Y como en Misiones se habla en guaraní y acá era una población paraguaya. Entonces, bueno, coincidía eso en que yo tenía que enseñar a los adultos. Entonces, bueno, me metí en alfabetización, así que había de niños, de adultos, y entonces me metí en adultos. Y entonces, bueno, entonces los compañeros que no entendían el castellano tenía que explicarle en guaraní, y entonces mi alfabetización era como doble, así, doble. Así que bueno, me pareció muy interesante y nosotros veníamos un poco del sindicalismo, porque mi papá es sindicalista de la madera, y entonces yo en esa oportunidad yo ya había conocido al Roby, a Roberto Santucho, haciendo una reunión, imagínate, en un maizal con un montón de trabajadores, pero nosotros todavía no teníamos nada que ver en eso, era mi papá y mi hermano era el que carreaba a los supuestos guerrilleros que venían de Córdoba, de no sé de dónde, para esa asamblea, ¿no? Pero en una chacra. Entonces, más o menos uno tenía conocimiento de las reuniones, las asambleas, todo, pero no estábamos involucrados. Entonces, cuando me pareció esto de enseñar, me pareció interesante, ¿no? De la alfabetización y encima en dos idiomas, me pareció muy, porque el guaraní se negó mucho tiempo también, como que, viste, el negacionismo, ¿no? De vos venís, por ejemplo, del Paraguay y no quiere que vos hables en guaraní, viste, así, porque dice que te atrasa, que esto es la cultura. Entonces, en Misiones también porque estamos pegados al Paraguay. Entonces, bueno, me pareció muy interesante y ya me prendí a alfabetización. O sea que ya empecé a enseñar y entonces me pareció interesante y ya me quedé. Ya estaba el movimiento villero peronista trabajando dentro del barrio. Yo vine y me integré a ello, ¿no? ¿Y qué Y trabajos hacía el movimiento? de todo, de todo. Por ejemplo, la documentación de ir a migraciones, por ejemplo, porque como era todo población paraguaya, un día al mes se organizaba, por ejemplo, buscar un camión, todo eso. Me acuerdo las aceiteras Acetro, donde es la Shell ahora, no sé si tenéis idea, donde está la Shell era la fábrica Acetro. Imagínate Barraca y estábamos rodeados de fábricas. Tenía Noel, Bagley, acá el del pescado, acá el diseño, era de ¿cómo es? Donde venden pescado para toda la población de Buenos Aires, venían de todos lados a buscar el pescado. Entonces en ese tiempo no existían los comedores, pero sí los comedores de fábrica. Entonces también para buscar pescado barato también se venía a buscar acá. Entonces era como que había mucha propaganda de todo y muchísimas fábricas. Estaba Citroën, la General Electric, la Casa de la Moneda, donde se hace la moneda para toda la Argentina. Bueno, estaba ahí también en Osvaldo Cruz, donde está el molino, enfrente. Y de este lado la General Electric, que era 3.000, 4.000 obreros. Imagínate, salíamos a las 5 de la mañana y vos para las 7 ya 18.000 volantes, ya volanteaba, porque no había celular, no había nada, vos tenías que ir a volantear en puerta. Entonces, bueno, a mí me pareció muy, muy llamativo y vos tenías que estar en algo, ¿viste? Era como que, como dice el refrán, que si querés ser algo tenía que militar en algo. Bueno, entonces, bueno, ese fue mi entusiasmo. Así que, bueno, desde ahí no paré nunca más. Bueno, los primeros no se sintió tan, porque no se creía que iba a ser tan grave. Ni siquiera los partidos políticos, no sé si se hicieron de los boludos, perdona que diga así, pero a mí se me hace que ni siquiera ellos tenían idea de lo que iba a ser la dictadura tan cruda, ¿viste? Porque, por ejemplo, cuando te detenían, ellos decían, no, dice, después vas a pasar al Poder Judicial y vas a salir. Los compañeros que pudieron salir salieron hechos mierda, más o menos 8 o 9 meses después,
torturados, viste, mal, trabajadores, te estoy hablando, trabajadores sanos, no hay ni un borracho ni nada por el estilo, salieron hechos mierda. Imagínate la locura que tenía, que veía a un policía y salía a correr. En el caso, por ejemplo, de Eduardo Conte, marido de la Tina, mucho tiempo, por ejemplo, nosotros veíamos eso, que tenía miedo de todo, de la tortura, de la tortura. Así que recién a los 8 meses, 9, se iba viendo la gravedad de lo que iba haciendo, porque los compañeros salían y contaban de la tortura y todo lo que estaba sucediendo adentro. Yo pienso que a veces me preguntan a mí en la escuela, pues yo doy charla en la escuela, y a veces los pibes me preguntan, por ejemplo, no se animan a preguntar a veces en el micrófono, pero te hacen escrito y te ponen en una bolsita. Así hacemos el mecanismo si no quiere hablar por el micrófono. Entonces a veces te ponen así una esquelita, ¿cómo me salvé yo? Porque viste que dicen los buches, todas esas cosas, entonces bueno, tenés que dar explicación también. Yo pienso que hicieron como hicieron también con los Hitler, con los judíos, de dejar a algunos vivos para que cuente lo que pasó. Porque yo digo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo estuve detenida un montón de veces, pero yo no fui torturada, nada más que nos llevaba a reconocimiento de persona, por ejemplo. Y yo pienso que, según Gladys, que es la hermana de Oscar, yo le cuento el montículo de tierra que habíamos pasado, ya estábamos tabicadas, 4 señoras, y nos hizo subir un montículo de tierra, había una vía de tren supuestamente, y bajamos de nuevo así la tierra, y cuando bajamos se escuchaba el ruido de los caballos, parecía un lugar que había mucho caballo. Entonces ella asocia que es Puente 12, donde el Palomar, donde está el ejército. Bueno, y ahí nos mostraban así, por ejemplo, llegamos en un galpón, que el piso era así de madera, viste, se sentía acá de madera, íbamos caminando ahí, nos abrían una ventana, te ponía la cara, y estaban ahí, por ejemplo, gente sentado en la silla, muy deteriorado, así, alguno todavía estaba con su ropa de traje y camisa celeste. Yo le miro a veces a Jorge Yoma y era un tipo parecido a ese, y nos mostró, yo fui la última, y la otra señora de adelante, no le conozco, salió. La otra, no le conozco, salió. La tercera, no le conozco, salió. Y yo miro y me entró duda que en algún lugar lo vi, me ligué una cachetada, rápido tenés que decir, imagínate. Entonces no lo conozco yo, pero cuando vi, yo hice una doble mirada para ver quién era, ¿viste? Así, porque te preguntas si vos lo conocés, de a dónde, todo eso, ¿ves? Entonces eso nos mostró en la ventanita, en el galpón ese donde nos llevó a nosotros. ¿Y a vos te habían detenido por tu militancia en el barrio? Sí, muchas veces, porque yo ya vine a vivir en el barrio. Un año después, por ejemplo, en ese tiempo no se vendía la casita, era muy solidaria la gente, así que se fue un paraguayo a su país y nos dejó su casa. Así que ya vinimos a vivir ahí, porque también yo sentía que si vos militás tenía que estar en el lugar. Para ir, por ejemplo, a hacer los trámites del documento había que ir a las 3 de la mañana a Migraciones. Sacetru, por ejemplo, la aceitera nos daba los camiones, pero vos tenés que juntar a toda la gente y a las 3 de la mañana todo lo que tenía problemas de migraciones, hay migraciones, con toda la familia, porque venían con chicos, con todo, entonces había que llevar todo. Entonces, bueno, yo veía que vos tenés que estar ahí. Entonces yo hablaba en mi trabajo, por ejemplo, le decía a la señora, mira, el miércoles necesito a las 3 de la mañana, tengo que estar allá. Y entonces era una cosa de loco, yo no, voy a venir a vivir acá, y vinimos a vivir en el barrio. Y bueno, y a partir de ahí como que tomaba un compromiso más fuerte, diría así, ¿no? Con todo que era muy chiquita, pero nosotros teníamos en el movimiento villero, don Teodoro Urunaga, que era un señor que tenía más o menos unos 28 años, y yo digo, para mí fue un gran maestro por su seriedad y la disciplina que tenía para su momento, ¿no? Que era un momento delicado también. Entonces él, por ejemplo, con los horarios, con los minutos, era muy estricto. Y nosotros, imagínate vos joven, un día te daba a bailar, venía a las 5 de la mañana, no le vas a venir a las 8 a militar, venía a las 8:30, 9. Entonces, bueno, llamaba la atención. No, a las 8 vos tenés que estar. Entonces, todo lo que llegaban tarde, una fila aparte. Y nos daba un sermón de por lo menos un 20 minutos, porque era que no hay que llegar tarde, porque los compañeros ya estaban reunidos, eran momentos especiales, estaba la guerrilla full, todas esas cosas, ¿no?
Entonces él decía que tenés que estar en su momento, porque ponerle que vos llegabas 5 minutos tarde, ya era un compromiso para los compañeros que estaban y una preocupación, porque no sabe qué te pasó por el camino, si pudiste llegar. Pero eso a nosotros no nos decía a los más jóvenes, ¿entendés? O si no vamos a agarrar miedo y no vamos a militar más. Entonces era esa charla permanente, entonces los horarios eran muy estrictos y yo lo sentía él como un gran maestro hasta hoy, ¿no? Así que a veces digo que uno es joven, parece que se lleva el mundo por delante, entrar, salir, ¿viste? Y por ahí vos no prestás tanta atención en la asamblea, todo eso, pero a veces yo, ¿viste? Pongo a rebobinar sus palabras, todo eso, y eso es lo que yo ahora hago con la nueva generación, que muchas veces, ¿viste? Nosotros dejamos pasar cosas y que por ahí había que anotarlo, ¿viste? Que por ahí no nos hubiera pasado tantas cosas, no nos hubiéramos equivocado tanto, digo yo, ¿no? Porque en parte también me parece que nosotros tenemos que hacer una autocrítica, ¿viste? De muchas cosas, ¿viste? Porque imagínate, nos salvamos a alguna gente, pero hay mucha gente que sufrió mal. Y después, por ejemplo, yo, ¿por qué no acepto un resarcimiento de presos políticos? Porque yo pienso que no puede venir alguien a desmembrar tu familia, a matar la mitad de tu pueblo y después viene con unos pesos a querer arreglar las cosas. Entonces me voy a morir así. Y entonces por eso yo estuve de acuerdo con Eve y ahí se dividió las madres, por ejemplo, ¿no? Para que tengan una idea ustedes de la nueva generación, que no es nada casualidad, ¿viste? Así que en la dictadura nosotros, por ejemplo, la militancia fue perseguida, pero así, por ejemplo, todas las mañanas salíamos y era cuerpo a tierra con todo tu vianda que llevaba tu trabajo, que era un arroz, un sándwich, qué sé yo, y todo cuerpo a tierra, todos los trabajadores en el piso, y después te daban un cartelito que si te llegaba en tu trabajo tarde por ese motivo no te saca la asistencia ni nada, porque los patrones también estaban involucrados, muchos patrones estaban de acuerdo con muchas cosas. Por eso te digo que la autocrítica nosotros tenemos que leerlo muy bien también. Y sufrimos familia, el desmembramiento le llamo yo, porque hay gente que desaparecieron, viste que hablan de 30.000, por ejemplo, ¿no? Para mí es mucho más, porque con nosotros había gente extranjera, de Sendero Luminoso, el Partido Comunista Paraguayo, está Tupac Amaru de Uruguay, y entonces había mucha gente que no estaba identificado acá. Entonces yo digo que hay mucho más de 30.000, o sea que fue un cegamiento de personas a mansalva, como hicieron Hitler. Eso ya es un poco casi la chapa, te diría, porque la persecución, por ejemplo, fue a todos los gremios, primero, porque imagínate dónde viven los trabajadores, en los barrios periféricos, en la villa, que le hice la villa ahora, antes no. Entonces todos los obreros, los delegados, todos estaban ahí, y la persecución era a los delegados. Eso también recalco en toda mi charla, por ejemplo, que no vinieron a buscar solo a los comunistas, a los radicales ni a los peronistas, vinieron a buscar a los que luchaban, porque, por ejemplo, yo le cuento que había delegados que no estaban en ningún partido político y lo llevaron igual, entonces vinieron a buscar a los que luchaban, a los que estaban contra el sistema. Entonces no era que, porque como después justificaban esto, somos justos, somos esto, ponían la Virgen por todos lados, entonces quería que perdonemos y entonces yo digo que no, que era no era que venía a buscar a alguien en específico porque se estaba mandando algo malo, o sino que lo que comprometía contra el sistema. Entonces los delegados no estaban en ningún partido político, era un delegado de la fábrica que organizaba gente y bueno, ese era el peligro. Entonces digo que no es solo que vino a buscar a los comunistas, sino que a los luchadores. Y eso hay que tener en cuenta siempre. Le digo también a ellos, que son la nueva generación, que cuando es plural hay que defenderse entre todos. Después si hay algún detalle lo arreglamos entre nosotros, pero cuando es el general hay que arreglar. Así que la persecución fue así y hay gente que justificaba, porque no porque andaba en esto, no porque andaba aquel y justificaba un poco. Por eso digo que la autocrítica es muy importante, porque hasta de la propia de nuestras fuerzas era como que los que tenían plata se fueron a la mierda, se fueron a España, se exiliaron
Y yo un tiempo, por ejemplo, con los exiliados yo estaba muy enojada, porque nosotros nos quedamos y no sé cómo estamos vivos, pero quedamos en una... vos, por ejemplo, los desaparecidos del barrio, nosotros pensamos que son 7, lo que nosotros sabemos de nuestro grupo, diríamos así, y después vecinos que vos no supiste más si se fue a su país, si se fue a su pueblo, porque eran todos de Argentina también. Entonces desaparecieron, como dice Videla, una incógnita, no sabemos dónde está. Y mirá qué loca, ahora ya voy a tener como 80 años y yo le cuento también a ellos que cuando viajo así, por ejemplo, en el tren, viste que hay mucha gente, o en algunos lugares donde, ponele un festival, no sé, del indio, ponele, ¿no? Y entonces yo miro las caras a ver si vos no lo encontrás. Entonces qué horrible debe ser para las madres que desaparecieron sus hijos y los sigue buscando, y con razón, porque nosotros éramos nuestros compañeros y yo sigo buscando sus caras a ver si por ahí no te reconoce o no lo reconoces vos. Y pasaron muchísimos años. Entonces digo, el desmembramiento te duele un montón, porque si se murió, por ejemplo, yo tengo 2 hijos muertos, entonces yo le cuento también, viste, que vos se murió, fuiste, lo enterraste y vos viste que se murió y se está ahí. Es como que cumplió un ciclo, porque todos vamos a morir. Entonces vos estás, pero un desaparecido, vos lo seguís buscando siempre. Y nosotros, en nuestro caso, María estaba embarazada, que nosotros no lo supimos en ese momento, estaba de 5 meses embarazada, pero después con una carta que le llegó a la mamá, que siempre cuenta Gladys, la cuñada, le llegó una carta que iban a venir a presentarle a su mamá, que estaba embarazada de 5 meses. Y entonces la seguimos buscando hace 49 años, por eso hacemos los fogones, los locros. Ellos saben muy bien, todos los 29 de abril, presente todas las organizaciones, que en un momento, cuando pasó la dictadura, había miedo, éramos 7 locos ahí, viste, haciendo los fogones, denunciando lo que pasaba. Y yo le digo, a veces no sé si hoy haría todo eso, porque, viste, cuando sos joven tenés otra energía, viste, yo denunciaba con el parlante y así me iba preso cada 2 por 3. Y bueno, hacíamos los fogones, primero éramos pocos y ahora la gente se empoderó, el barrio se empoderó. Ahora el 29 de abril, si ustedes quieren venir, van a comprobar que vienen hasta de otros barrios, de acá de Barraca, apoyan de Pompeya, todas las organizaciones. Y el barrio adentro también trae sus tortas fritas, porque la torta frita es un simbólico. Hoy le iba a hacer para que vean, porque en todas las reuniones siempre llevamos la torta frita. Porque en la reunión donde se hacía, por ejemplo, del movimiento villero, porque todo viene de su trabajo, imagínate, estamos llenos de fábricas, de trabajadores, entonces, bueno, venían, por ejemplo, así ya a sentarse en la ronda, viene del trabajo, o otro se está yendo, ¿viste? Entonces, bueno, la torta frita, el mate cocido, un fogón ahí con agua caliente, el que quiere cargar el termo, el mate. Así que era como una familia que pensaba siempre en el otro, ¿no? Viene de trabajar, primero pasa a la asamblea y después iba a su casa. Entonces ya come una torta frita, o a veces los obreros que trabajaban en el frigorífico traían chorizo. Por eso el choripán para nosotros no es ahora de ahora, sino que de antes ya, ¿viste? Entonces, bueno, siempre ya había como compartir para la asamblea, ¿no? Y Mari en cumplió un rol así muy importante, porque Mari era la que animaba las tertulias, nosotros le decíamos las tertulias, las peñas que dicen ustedes ahora. Por ejemplo, se hacía la fiesta y ella la que animaba y se fijaba a ver si le ponían los vestidos a las chicas, de cualquier remera vieja como Arlequín le pegaba de otra tela, viste, así, era así muy, muy ágil en eso. Entonces siempre animaba y tenía cuidado de la asamblea para que a nadie le falte nada, papel, lápiz, viste, todo así, porque en ese tiempo tenían papel y lápiz y una agendita, ¿no? Que después tuvimos que tirar todas las agenditas porque no podíamos tener el nombre de nadie. Así que pasamos todo eso, pero son cosas, recuerdo así muy lindo, y yo pienso que puede servir para la nueva generación que ahora está muy individualista con el tema del teléfono, todo que parece más rápido, todo internet, pero como que nos aleja un poco, ¿no? De la persona, de la militancia, todo. Y yo les sigo rogando siempre a ellos que nuestro lugar de reunión tiene que ser un lugar así que todos estén bien, viste, así,
no para ir a competir, ¿entendés? Sino que todos juntos a ver qué podemos sacar del barrio, ¿no? Y que sirva siempre para bien. Así que yo en la dictadura pasé de todo, No podíamos estar en casa nosotros, por ejemplo, y ya tenía 2 hijos. Un día, imagínate, nos llevó a dormir allá por Merlo en una caja de luz. 11 personas, no sé, era un cuadrito. Y yo decía que no fumaba, pero la gente no podía fumar porque vos no podías prender el encendedor porque pasaban los helicópteros, los aviones y no tenía que ver ni una luz. Hasta que esos compañeros pudieron salir del país, ¿entendés? Entonces todo esos trabajos nosotros lo pudimos hacer con todo esto, con un trabajo comprometido, ¿no? Porque eso es comprometerse, porque vos estabas al borde de la muerte permanente, ¿no? Y en la villa, por ejemplo, el desalojo era como una chapa al último, en el 79. Y nosotros, bueno, buscando a los compañeros, hicimos un grupo de mujeres, todas señoras, y fuimos a la comisaría, a la iglesia, a la catedral, por todos lados donde se podía, íbamos a buscarlo a eso, ¿no? Y después, bueno, empezó en el 79 los desalojos. Imagínate, empezaron así como buscando consenso, por eso ahora Milei es muy parecido a ese momento. Y está pendiente todas estas charlas con los chicos, ¿no? Con los jóvenes, porque es muy parecido, porque él, por ejemplo, busca consenso primero de tirar mierda, por ejemplo, ahora empezó con la AFA, tira mierda a ¿cómo se llama pues tiene todo Tapia, es igual que Milagro Sala, es negro, viene de pobre, ¿viste? Tiene todo, ¿viste? Todos los ingredientes, entonces le van a perseguir hasta la muerte, como hicieron con Milagro Sala. Entonces hay cosas, detalles que son muy parecidas y eso hay que leerlo, hay que entenderlo para poder reaccionar, porque la gente ahora también, como algunos está justificando, vieron que mandaron los aviones y hay gente que está mirando como si fuera que viene un caramelo del cielo más o menos. Ahora vamos a estar tranquilos, dijo una señora ayer, creo que fue, que está hablando de otra época, ¿no? Porque ¿por qué está dormido en el tiempo de los militares? Porque estaba matando gente, no es porque estaban contentos, estaban muriendo gente. Entonces la gente no salía, como que estaba así parado esperando a ver qué pasaba, ¿no? Y ahí se actuó también el conjunto. Ahora yo, por ejemplo, estoy muy a favor de la iglesia ahora, pero antes no. Entonces nosotros veíamos, por ejemplo, en el tiempo de los militares, por todos los autos estaba pegado María, ayúdanos a perdonar, todo eso, ¿ves? Y era una cosa que no se podía perdonar, ¿viste? No. Yo soy pisciana, soy muy pasiva, ¿viste? Así, pero hay cosas que, ¿viste? Tiene su límite donde tenés que poner una pared y tenés que decir las cosas, ¿viste? Y entonces yo veía por todos los autos, yo decía, María, enséñanos a perdonar, y la televisión que todo el día también buscaba el consenso de que se apacigüen las cosas. Y ahora, fíjate, está muy parecido en eso. Buscan primero consenso, después atacan, ¿viste? Así que es muy parecido, así que debemos esa charla ahora con los chicos, vamos a trabajar eso. Y el miedo nos vino recién después que los compañeros vinieron a contar lo que había pasado, pero en un primer momento no. Yo le digo a ella que no sé si haría todo eso porque nosotros fuimos a buscarlo, nos peleamos con los oficiales de justicia. Mirá, acá en la 28 nos dijeron, cuando le buscamos a los compañeros, dice, pero ustedes no saben, esa gente no quieren a nadie, esa gente van a México, se cambia la cara, se hace la cirugía, va a venir, ni bola le va a dar a ustedes porque esa gente no quieren a nadie, son subversivos. Cuando nos dijo subversivo, ¿qué hicimos? Vinimos a buscar un diccionario y en la reunión buscamos a ver qué significa un subversivo. Y ahora le digo a los chicos, si hoy me llaman subversivo, soy una orgullosa, porque ser subversivo no es para cualquiera. Y la vigilia nosotros hicimos desde un primer momento, cuando ellos desaparecieron y empezamos a buscarle, por ejemplo, el policía por rezar no te va a llevar preso. Entonces, ¿qué hicimos? La señora estuvo muy católica, el lugar ahí donde vivía Ricardito, que seguro que van a ir en la recorrida a ver, ahí ahora maneja la iglesia. Entonces es un lugar, un espacio donde él vivió, después de la dictadura tiraron toda la casa, entonces se reservó ahí el lugar.
Es una ermita y es una casa de, hacen velorio, fiesta, todo eso. Es un local. Entonces ahí empezamos a hacer la misa, la vigilia. Rezar el rosario, imagínate, yo que soy media diabla, media atea, no sabía rezar, pero yo respeto mucho lo que sea la religión, todo eso, ¿no? Entonces, como la señora es todo católica, y bueno, a rezar por los compañeros para que aparecieran, ¿no? Entonces venía la policía, miraba, estábamos rezando y se iban porque estamos rezando. Entonces zafábamos ahí. Pero después, cuando vos te ibas al trabajo, ya te agarraba. Así que se mantuvo ese grupo de gente que siguió buscando, que no tenía miedo en ese momento, hasta que aparecieron los compañeros que fueron torturados. Entonces ahí nosotros nos empezamos a preguntar a los partidos. Estaba el Partido Comunista, estaba el Descamisado, Montonero, PRT. Así que nosotros, como agrupación fuerte, imagínate, Montonero en su época, toda la Argentina estaba. No me va a decir que era cosa de bobo. Montonero tuvo mucha fuerza en la Argentina. Para mí se desaprovechó. Así que bueno, le empezamos a preguntar a ellos. Para eso también vos tenías que tener un coraje, porque después nos enteramos que Galimberti se estaba juntando en España con Macera. Entonces nosotros le preguntábamos a ellos, ¿cómo puede ser que ustedes no pueden, vos no podés leer la política antes a ver cómo viene, de poder avisar a la gente, todo eso? Y entonces le empezábamos a hacer nuestros reclamos. Entonces ahí te dejaron, no te atendían más el teléfono, porque en ese tiempo estaba solo el de línea, te dejaban los teléfonos todo y no te atendía más nadie, porque empezamos a cuestionar, a preguntar, ¿ves? Y entonces, bueno, y después pasamos lo peor nosotros en quedarnos así a la deriva. Nadie ni quería juntarse con nosotros porque sos subversivo, sos guerrillero, ¿viste? Nadie quería juntarse con nosotros. Entonces los primeros éramos poquitos, así, hasta que, bueno, después empezamos así como a juntarnos de nuevo. Y después en el 95 ya se formó la Comisión de Derechos Humanos, que sirvió así como para perder el miedo, porque empezaron los abogados, viste, con el tema de los derechos, los reclamos, las madres. Nosotros digo que las madres, nosotros un año antes, con la vigilia, nosotros empezamos un año antes de las madres. Y después en el 77 ya se formó las madres, entonces nos sumamos también con la madre de Plaza de Mayo. Nosotros más estábamos con la Liga de los Derechos del Hombre, que era todos los abogados, y estaba el Partido Comunista también en esa época, muy fuerte también con la juventud. Imagínate cuando para liberar a los presos políticos en el 73, cuando ganó Cámpora, nosotros llevamos 7 cuadras de juventud caminando a Devoto. Le hicimos todos los limones ajenos que había ahí, todos los gajos secos, hicimos todos fogones ahí porque era lo que sabíamos hacer. Así que la juventud tuvo una participación activa para la liberación de los presos políticos. Y yo les invito a ellos, ¿no?, que vean los diarios de esa época, ¿viste? Los títulos, nuestro cartel, Movimiento Villero Peronista, y el primer lema era vivienda digna. Y lo van a encontrar porque ahora ustedes tienen Google, tienen todo, pueden buscar la historia. Así que rodeamos de votos y hasta que no salió el último preso nadie se fue de ahí. Son historias que te quedan grabados, ¿viste? Y que no fue en vano porque, bueno, salieron todo lo que no tenía nada que ver, ¿viste? Así, juntaron así con los presos comunes, pero eran presos políticos. Así que todo eso también hay que tener en cuenta. Y hoy nos está pasando otra vez lo mismo con Cristina, por ejemplo, Cristina preso. ¿Y por qué Cristina? El más alto de todos. Porque así vos decís, ¿qué voy a hacer yo si soy una militante, viste? Claro. Y en cambio, viste, por eso. Así que eso también hay que... Historia, ¿eh? Sí, pienso que no alcanza el tiempo. Yo le digo a ellos siempre 1 hora de asamblea o 1 hora de charla. En la escuela te invitan a veces, ¿viste? Pero son cortas. Yo le digo, no, hay que hacer taller donde se entienda, porque a veces, por ejemplo, viste que vos no terminás lo que estás explicando. Entonces digo, por ejemplo, tiene que ser en forma de taller, que se estudie, por ejemplo, invito a todas las organizaciones. Yo me fui a Cuba, le digo, nosotros en el 89 nos mandó a hacer nutrición en Cuba para que los chicos no se mueran de desnutrición. Ahora lo tenemos en una escuela en el barrio.
son logros, lo tenemos ahí a mano. Si vos querés hacer clase de nutrición para atender un chico, lo tenés ahí la escuelita de salud, la Escuela Popular de Salud Comunitaria, cosas muy interesantes porque todo eso se usó, por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Cuba vos no vas a encontrar chicos desnutridos, pobres sí, porque están bloqueados, no pueden vender ni los remedios que hacen. Tiene 53 remedios que no pueden etiquetar porque tiene que poner ¿cómo se llama? El Mundial de la Salud, tiene que autorizar. Hasta para el SIDA, ellos tienen remedios, no lo pueden vender porque tiene que autorizar la OMS. Pienso que ese es un avance contra el negacionismo, porque por más que, viste, está ahí, vos tenés un montón de organizaciones, según dicen, hay 67 organizaciones dentro del barrio, pero es como que cada uno es muy individualista, cuida su espacio y nada más. O sea que no se ve todavía el general. Por ejemplo, para movilizarnos, por ejemplo, ponerle que viene 200, 300 personas por el agua, por ejemplo, y tenés 55.000 familias. Entonces, el negacionismo también se trabajó muy bien en los barrios. Entonces, este espacio de la memoria es como que recalcar lo que pasó, juntar todo lo que sea historia, porque imagínate, vamos terminando, ya nos queda poco hilo a todo, imagínate por la edad, ya hay gente que se murieron, por ejemplo, gente que estuvieron también presos, presos políticos que estuvieron presos y vieron la realidad adentro, ¿viste? Y esa gente no se recuperó mucho la historia, ¿entendés? Es como que se dejó pasar. Y entonces, porque la tortura, por ejemplo, ahí adentro fue torturas crueles, que yo de mi parte, en mi charla, yo a ellos por ahí después te mostramos nuestra mesa de trabajo ahí. Por ejemplo, cuando es la mesa más chica, bueno, hablamos de todos esos temas, ¿no? Pero cuando es general, ¿no? Para no generar así miedo, no sé, petardista, ¿no? A veces hablamos con Grabois sobre eso y yo le digo, yo no quiero ser petardista, no quiero asustar a nadie. Yo lo que quiero es que se empodere y que milite. Entonces con el espacio de la memoria es como que pasó eso. Los jóvenes dijeron, no, esto tenemos que recuperar. Imagínate, nació en un velorio de un compañero. Entonces dijeron, no, tenemos que recuperar el espacio de la memoria. Entonces ahora se está trabajando primero en modelar el lugar, de hacerlo más grande, después seguro le van a llevar para que vean. Y entonces ahora una vez que se inaugura bien así, bueno, buscar todo lo volante de antes, tenemos 7 cajas para exhibir y ya escaneamos un montón, pero faltan cosas, ¿ves? Y ahora la Universidad de Filosofía y Letras quiere hacer un lugar donde vos precisás algo de la villa y no tenés que ir a una villa a buscar un referente o algo. Vas a ir a la universidad y buscar ahí como busca cualquier otra historia. Entonces, bueno, se está preparando eso también con un antropólogo, todo eso, que ya hicimos todo un recorrido, ahí está el tema del árbol de la memoria, esto que te digo, y le mostramos el primer comedor. El primer comedor se llamaba Evita. Imagínate, después de la dictadura, vos te vas a una fábrica, te tiraban el pedido, porque el comedor Evita, imagínate. Entonces pasó unos años y tuvimos que cambiarle de nombre, le pusimos José Hernández. Y lo que no pensábamos que iba a durar un comedor 50 años. Pensábamos que era un momento también hacer como la vigilia, la misa esa. Pensábamos, bueno, ponemos un comedor y así, viste, para poder juntarnos, como un escudo, diríamos así, ¿no? Ahora fíjate el momento, para que ustedes vean la realidad de hoy. El gobierno de la ciudad hizo un espacio, están trabajando con eso, con gente del barrio, están diciendo que quieren hacer un movimiento antivillero. Fíjate. Entonces, ¿qué dicen ellos? Que los comedores se usó para la política. Y sí, se usó para la política, porque hay que resolver, porque no es justo que vos vayas a comer en un comedor. Se supone que si vos sos un trabajador, tenés que ganar y comer con tu familia en tu casa. ¿Ustedes vieron la propaganda del ministro ese que habla? Quiere hacer el movimiento villero, antivillero.
Y no era para resolver, era el momento, nada más que para juntarnos. Ahí formamos la comisión de madre para ir a las empresas a pedir comida, por ejemplo. Estaba Águila acá donde es ahora Easy, estaba Águila, estaba el chocolate Noel, le llenábamos de cartas en recursos humanos, pero siempre también con una carta pidiendo trabajo. Buscábamos 4 o 5 compañeras que estaban solas con los chicos. Tenemos una urgencia, necesitamos 5 puestos de trabajo para 5 compañeras que están en situación de emergencia, tiene 3 menores, 3 bebés y necesita trabajar. ¿Sabes que siempre conseguíamos laburo para las chicas acá en la fábrica de la zona? Entonces nosotros, por ejemplo, llevamos el pedido, mangueándole, ¿no? Pero también le pedíamos estos 5 puestos de trabajo como urgencia. Y así íbamos resolviendo la problemática de las compañeras. O sea que asociábamos el comedor, juntarse, cocinar todos juntos y ahí estar juntos y también resolver temas. La organización. Claro, entonces nosotros no pensábamos que iba. Ahora yo voy al comedor y vi la cola de 1,5 cuadras, íbamos llegando con Matías con el auto y le digo, ¿qué es acá a las 7 de la tarde? Porque yo me perdí un poco de este tiempo. Y digo, ¿qué es ese? Porque encima de la vergüenza llevan una bolsita, no lleva el tupper en la mano, ¿viste? Porque, ¿por qué es eso? Porque son gente que laburaron toda la vida, gente que nosotros los conocemos, porque nuestros vecinos. Entonces le da vergüenza estar haciendo la fila en un comedor. Y no entiende que no es su culpa. Y entonces también eso, cuando yo voy a un centro de jubilados, el otro día entramos bailando, ¿viste? Cuando fuimos la otra vez, yo le digo, no hay que ponerse triste, porque tenés que venir ahora a terminar con tu jubilación y venir a comer en un comedor. Tenés que ponerte fuerte, tenés que combatir la tristeza y todo, tenés que volcar alegría, ponerte a bailar, no sé, a danzar. Hay que mostrarle que nosotros no nos va a vencer, eso es lo que yo necesito. Y le invito a la gente joven y principalmente a ellos que están al cargo de los comedores,